Millones de posiciones en short en Bitcoin están siendo liquidadas en las últimas horas. Os recuerdo que recientemente hemos estado trabajando esta estructura operativa con soporte sobre la zona de los 57.850 y resistencia sobre la zona de los 60.700. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin encontraba equilibrio sobre esta zona operativa, en la zona de la resistencia, y a partir de aquí en el día de hoy hemos visto cómo continuaba desarrollándose esta fase B de la estructura y finalmente en estas últimas horas aparecían compradores a atacar la zona de la resistencia. Además veíamos intención compradora también sobre esta dinámica alcista que observábamos dentro de la estructura operativa, y aunque en un inicio tuvo aquí un primer rechazo donde estábamos observando cómo todavía seguía habiendo presión vendedora, los compradores han continuado en las siguientes horas hasta conseguir romper esta zona operativa. El movimiento alcista que estamos viendo está siendo bastante importante, pero mucho cuidado porque si bajamos de timeframe veremos alguna cosa que me genera algunas sospechas sobre este movimiento. Es cierto que esta vela tiene cierta intención alcista, mirad también como teníamos un aumento bastante significativo del volumen, pero el peligro reside en esta otra de aquí, donde vemos un volumen similar al anterior, pero en este caso claramente no se está viendo armonía. Tenemos una divergencia que nos podría estar indicando absorción de ventas. Y lo más importante es lo que había sobre esta misma zona operativa de aquí, porque si recordáis, en el vídeo de ayer comentamos cómo había bastantes liquidaciones sobre este mismo nivel. De hecho, si hacemos un poquito de zoom out, veréis cómo en esta zona operativa, justamente aquí, comentábamos que teníamos probablemente mucha liquidez, nos lo confirmaban también los mapas de liquidaciones, y después de haber visto este movimiento alcista probablemente ya se hayan llevado esas liquidaciones. Luego lo revisaremos en las herramientas, pero lo raro es que después de haber liquidado muchas posiciones en short, no hemos visto un short squeeze, y eso nos podría estar indicando que este movimiento alcista solamente podría tener intención para buscar esas liquidaciones. Eso es un peligro que ahora mismo sigue latente en lo que es el gráfico, y sería importante empezar a confirmar fortaleza lo antes posible para poder descartar que esto sea simplemente una trampa para buscar esos shorts. Para eso lo que a mí me gustaría ver sería que el precio visitase a poder ser esta zona de resistencia, o mejor dicho antes era una resistencia, para intentar consolidarlo ahora como un soporte. Sería en torno a los 61.840, ya que además también tenemos esta otra zona operativa. Y bueno, hay varias confluencias que podrían ser importantes de confirmar como un soporte, para poder favorecer entonces ya la continuación alcista con más tranquilidad. De todos modos, estamos entrando en fin de semana y por lo general el precio tiende a lateralizar, por lo que podríamos esperar que lateralice fuera de la estructura operativa, pero eso no acaba de ser aceptación por parte de los operadores muy real, porque si desaparece el profesional el fin de semana y luego el lunes vuelve con otras intenciones, pues claramente esa no es la realidad del gráfico. Así que, aunque estaremos analizando el fin de semana lo que ocurra, vamos a ver si durante las próximas horas por lo menos tiene un intento de consolidar esto como un soporte, que sería la señal más importante para poder favorecer la continuación alcista. Porque si vemos que el precio de repente pega un rechazo agresivo y desde este punto reingresa en la estructura y consolida ese reingreso, entonces, señores, habrá que empezar a favorecer setups bajistas, porque podría ser una trampa después de haber buscado liquidez en todas las zonas de máximos. Porque mirad cómo en este movimiento se ha llevado toda la liquidez que había en todos estos máximos de aquí. Y de hecho vamos a revisar ahora los mapas de liquidaciones para ver si efectivamente se han llevado todas las liquidaciones que había o si sigue quedando algo que pudiese ser interesante de cara a incorporarlo en la operativa. Pues comenzamos revisando Trading Different. Recordad que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos cómo había muchísima liquidez en esta zona de los 62.860, pero se la han llevado en el movimiento alcista. Es precisamente lo que comentábamos antes. Y algo también importante, mirad los bots de alta frecuencia cómo han estado marcando tendencia alcista con un nivel 3, demostrando esa intención de buscar liquidaciones de shorts.
y precisamente han terminado cumpliendo ese objetivo en esta zona operativa de aquí. Si seguimos mirando en niveles operativos más altos, aunque seguimos viendo liquidez, no vemos ningún nivel tan destacable como este que había aquí, que tenía toda esta liquidez. De hecho, si nos centramos en la liquidez de 100x, vemos como había mucha sobre esta zona operativa y ya se la llevaron. Han dejado un poco de liquidaciones en zona de longs en los 60.050. Respecto a la liquidez de 50x, veíamos bastante en esta zona y de hecho se lo llevaron en esta primera sacudida en zona de shorts. No hay ningún otro nivel tan destacable. Liquidez de 25x se lo han llevado todo en este movimiento alcista, en el segundo. Y respecto a la liquidez de 10x, ojo con esto porque todavía nos han llevado las zonas que más liquidez tienen. Porque como veis, donde más liquidez estamos viendo es en los 65.000. En Bookmap observamos cómo había ventas efectivamente sobre esta zona operativa de los 61.950, ventas que absorbieron durante el primer movimiento alcista y que por eso precisamente luego terminó rechazando. Pero en el segundo movimiento alcista, sobre todo, también vemos muchas liquidaciones, precisamente en la zona donde destacábamos en los mapas de liquidaciones que había liquidez, así que coincide con los datos que teníamos en el resto de herramienta. Ahora mismo no veo ningún otro nivel destacable, la verdad. En The Kingfisher estamos viendo cómo se ha formado muchísima liquidez en zona de longs. Tenemos aquí sobre todo un pico importante en los 60.775 y también en esta zona de los 59.580. En los CVDs, por algún motivo seguimos sin ver la información de Coinbase, no está cargando bien recientemente. Por parte de Binance sí que vemos compras importantes, yo diría que incluso liderando este movimiento alcista, y luego el resto de exchange siguiendo, como por ejemplo Kraken, que compraba posteriormente también. En los mapas de corto plazo, aunque vemos un poco de liquidez cerca del precio, lo más destacable es en zona de longs, en estos 61.168, donde vemos muchísimas liquidaciones. Y en los mapas de high leverage tenemos dos niveles destacables, estos 63.240 y esta zona de los 61.315. Y atentos a esto que me ha comentado el equipo de BitGet, y es que se va a listar en breve Dox, ya que va a llegar a la zona de innovación y a la zona de memes. Se podrá comenzar a operar a partir del 26 de agosto y querían que os avisase de que si vais a recibir el airdrop podréis depositar los Dox en BitGet antes de que se liste sin tener que pagar gas.